Queridos televidentes, a esta hora enlazamos con Moscú para transmitirles el comentario sumamos los comentarios al evento de Moscú, a los comentarios del analista Roberto Mero, periodista y escritor especialista en política internacional. Señor Roberto, lo tenemos presente para que nos dé su comentario sobre este evento. Ocurre que este evento, que como lo acabamos de ver, no fue ningún tipo de evento tal como esperaban los, digamos, alcahuetes y voceros de la OTAN en toda Europa, que esperaban que sea Putin declare la gran guerra patriótica, sea que diga que se va a quedar en el Donbass y que las acciones no van a seguir. O tercer posibilidad que esperaban los medios europeos era el tema que declarase el estado de guerra con Ucrania. Putin no hizo nada, hizo lo que en estos mismos instantes los cronistas, digamos, de toda la fuerza otanista en los medios de comunicación están diciendo, esto es, los dejó pagando. Dejó pagando a la OTAN, dejó pagando al Parlamento Europeo que se reúne hoy, dejó pagando a todos los países que habían decidido romper lanzas directamente con Moscú, salvo en el caso de Francia, donde está abierta siempre la discusión. Macron, muy inteligente, siguió estableciendo puentes con Putin. El expresidente Hollande había bajado un poco la crema ayer diciendo que Putin de ninguna manera iba a declarar la guerra a nadie, ni que va a utilizar el arma atómica y que esto era una payasada, y que por último el discurso de Putin precisa, y esto es lo importante, el nexo que existe entre defensa de la gran guerra patriótica contra los nazis con el saludo que hacen las Fuerzas Armadas por su, digamos, actitud heroica adelante de un enemigo. Les guste o no les guste, es un enemigo. No ha hecho Putin demasiado hincapié sobre el tema de los nazis, esto es, aunque se sabe muy bien de que la mitad de Ucrania, esto es, la mitad de Ucrania más ligada, más pegada a las fronteras europeas, digamos a las fronteras occidentales de Europa, trabajó, contribuyó esa Ucrania con Hitler. No hay que olvidar que la mayoría de los guardianes de los campos de concentración, sobre todo en Auschwitz, eran ucranianos, y los testigos que a mí me ha tocado hablar con algunos de ellos hace algunos años atrás, cuando aún estaban en vida, decían que eran todos ucranianos. Es decir, no pueden negar eso, aunque los medios de comunicación en Europa han tratado de barrer esto bajo la alfombra, diciendo de que no, que son fuerzas ultranacionalistas. Es mentira. Las pruebas demuestran de que son nazis. Esos nazis son la fuerza de choque del gobierno de Zelensky y, en definitiva, los Estados europeos, que tanto cacarean con el tema de la victoria de las democracias, no lo puede ocultar. Es decir, que hay características similares de la actual Ucrania con respecto a la que se luchó en 1945, en los años de la Gran Guerra Mundial. ¿Correcto? Putin no lo dijo, hubiese cometido un error si lo hubiese dicho, porque no es la misma situación. Es decir, no es la misma situación. La Gran Guerra Patriótica era en definitiva una defensa ante un ataque de una potencia racista, colonialista, ultracapitalista e imperialista como eran los nazis. Acá de lo que se trata es en definitiva de decirle a la OTAN, nombre que él ni siquiera Putin nombró, habló de los enemigos, que no es lo mismo. Es decir, en definitiva, Putin no les dio demasiada importancia, en su discurso. Habló de la independencia del Donbass, habló de la parte rusa habitada por rusos. Es decir, hubiese cometido un gran error si hubiese hecho la amalgama. Es por esto, y yo termino con esto, que están desesperados los analistas occidentales. ¿Por qué? Porque en definitiva dijo, señores, en el Donbass
En Lucarne hay una fuerza mayoritaria rusa a la cual nosotros le prestamos asistencia y por lo cual nuestros soldados mueren. Punto es todo. Si hubiese hecho la amalgama, Ucrania es como los nazis, hubiese cometido un error y Putin raramente comete un error de ese tipo. Correcto. Hay también factores de la victoria de la por entonces Unión Soviética frente a la Alemania nazi que pueden transpolarse a la situación actual. Yo no lo creo, es decir, yo creo que sería un grave error hacer historiografía del presente. Es decir, la Unión Soviética en aquel momento, desde junio con la Operación Barbarossa, había recibido un ataque de fuerzas clara que había llegado hasta 12 kilómetros de Moscú. Esto es 1941, 1945, hay una contraofensiva rusa que no pueden hacer otra cosa, es decir, hay una contraofensiva, y Stalingrado hay una contraofensiva rusa que llega hasta Berlín. Había que acabar con los nazis, no por un problema ideológico solamente, sino porque no olvidemos que la Unión Soviética había perdido entre 22 y 28 millones de personas, de los cuales 35 millones de personas más habían quedado estropeadas. 78.000 ciudades destruidas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una guerra regional contra un peligro latente que los occidentales habían mirado para otro lado mientras estaban creándola, esta situación, digamos, de guerra latente en Ucrania, y como Rumsfeld lo había dicho muy bien, digamos, en el año 91, la frontera final de la OTAN era Ucrania, la mejor, el talón de Aquiles de Rusia era Ucrania. Podemos llegarlo a discutir en otro tipo de programa, ¿por qué? Pero, y habían trabajado para esto, golpe de Estado en el año 2014, asesinatos de 14.000 personas de rusófonos en el Donbass y en el resto, digamos, de la Ucrania rusófona, intervención de la OTAN directamente en el aspecto militar y en el aspecto económico, y si bien es cierto de que Ucrania no formaba parte de la OTAN estaba en Ucrania. No olvidemos que ahora están apareciendo los datos concretos de que desde el golpe de Estado del 2014, la Unión Europea y los Estados Unidos entregaron miles de millones de dólares en armas. Esto no se da como para hacer una batallita. Es decir, esto forma parte de la campaña de ocupar alguna vez lo que fue el territorio de la Unión Soviética y de una manera colonialista, como hicieron los occidentales en China en el siglo XIX. Voy a terminar con esto. El tema de Ucrania ya había comenzado a comienzos de año, fines del año 2021, o comienzos del año 22, con la desestabilización del gobierno bielorruso. No olvidemos que Polonia había dicho que iba a construir un muro. Acá durante la campaña presidencial, la extrema derecha dijo que hay que construir un muro con el Frente del Este, etcétera, etcétera, etcétera. Los rusos tenían que actuar. Voy a terminar diciendo que Putin hizo un discurso moderado, preciso, sin hacer ningún tipo de historiografía de propaganda, que desestabiliza a los fabricantes del terror y de las armas, porque no le da ningún tipo de posibilidad de poder responder diciendo ya estamos en guerra, ya vamos a lanzar una guerra atómica, etcétera, etcétera. Putin, un discurso impecable. Sí, correcto. De hecho, Putin hizo hincapié en que intentó, junto con los países de Occidente, crear un bien común, pero, por supuesto, ellos tenían otros planes como los que estamos viendo actualmente. Digamos que no son los planes de los países de Occidente. Yo creo que no hay que entregar tampoco a la historia una especie de unidad. Los Estados Unidos han impulsado a sus colonias europeas, aunque yo no soy particularmente antinorteamericano, es decir, hago un análisis concreto de la situación concreta, han entregado a un desastre a sus colonias europeas.
Esto es, los Estados Unidos se retiran de Afganistán sin ni siquiera llamar por teléfono a sus aliados europeos que habían matado y muerto ahí en Afganistán, y vuelve con el tema este de Zelensky, que es un payaso, que ganó las elecciones, pero ganó las elecciones con el 74% sin ninguna oposición, que es un personaje al cual hacían manifestaciones en Kiev los ucranianos tratando de corrupto, y que está ligado, porque esto es un hecho que el FBI hizo un análisis sobre esto y ha denunciado, está ligado directamente a los tráficos de droga del presidente Biden, del hijo del presidente Biden. Entonces, esto es medio difícil, ¿no? Todo este argumento de los Estados Unidos, que bueno, que el espionaje ruso por los medios de comunicación y por Internet impidió que Hillary Clinton deviniese presidenta. Hillary Clinton no devino presidenta porque fue un tronco y porque le ganó Trump, o más allá de lo que se pueda pensar de Trump. Pero digamos una cosa que es concreta, una cuestión que es muy concreta. Putin se instala en una guerra regional, no internacionaliza la guerra y dice: nuestras fuerzas van a actuar en el momento preciso y durante que duren los objetivos de esa guerra. Es decir, citó 5 veces el Donbass. No habló de la Trinistri, no habló de la frontera con Polonia, no habló de atacar los centros de ravitaillement de armas, digamos, en los países occidentales. Podría haber hablado de eso, no habló de eso, no habló de eso. Y es esto lo que está desesperando a los occidentales, porque no saben dónde ir, sobre todo los europeos, a los cuales los Estados Unidos les han tirado esta garra de arriba de la cabeza, diciendo: bueno, no van a tener gas ruso, no van a tener petróleo ruso, yo les vendo el gas de schista y le vendo el petróleo, que no sirve para nada, el petróleo americano, porque es muy caro. Y entonces los europeos en este momento están divididos, no saben qué hacer. Es decir, la posición de Francia y la posición de Alemania no tienen nada que ver con la posición de una colonia americana como es Polonia, en una colonia norteamericana del año 1990, es decir, y esto es grave, y esto también va a cambiar la forma de mirar las cosas de la opinión pública, ¿no? Porque en definitiva la opinión pública les están diciendo: señores, esta batalla por la democracia, esta batalla por las libertades en Ucrania, van a producirles a ustedes miseria, porque ya se está viendo, no hay aceite en los supermercados, la nafta ha llegado, es decir, la nafta ha llegado a 2 euros, es impensable. Bueno, ¿esto para qué? ¿Para defender qué, en definitiva? ¿Y por cuánto tiempo? Si Putin hubiese declarado la guerra, hubiese producido, digamos, una ola, digamos, patriótica, europeísta, pero no hizo eso. Si hubiese declarado la gran guerra patriótica, le hubieran saltado a la yugular diciéndole: y trata de hacer una mezcla con el pasado y el presente, lo cual hubiese sido un error, evidentemente. No lo hizo, no cayó en ninguno de los errores. Chau. Dijo: señores, esto va a seguir hasta que nos demos, y vuelvo a lo del Donbass. Hay 2 repúblicas populares que han sido declaradas, vamos a defender esas 2 repúblicas populares, punto. No va a haber expansión. Profesor Mero, muchísimas gracias por el análisis. Estaremos, por supuesto, utilizando su comentario para seguir ahondando en la situación geopolítica y, por supuesto, resaltando este gran evento que es la victoria del 9 de esta fecha patriótica para Rusia, el 9 de mayo. Hay que ver lo que va a pasar en Estrasburgo hoy, ¿eh? Hay que ver lo que pasa en Estrasburgo hoy, porque los europeos no saben qué hacer. Es decir, hay algunos que están diciendo: muchachos, esta es una guerra de los Estados Unidos, no es una guerra nuestra. Correcto. Entre los cuales los gobiernos están divididos. El gobierno francés está dividido en 2. Adelante. Ya vamos a ver. Correcto. Okay, muchísimas gracias. Agradecido por su comentario, profesor Mero. Hasta luego.